Ya después de haber mirado todas las definiciones de probabilidad, la probabilidad clásica, la frecuentista, la subjetiva y todas las propiedades que cumplen relacionadas con la teoría de conjunto, vamos a ver ahora algo que se deriva de esas definiciones. En primer lugar, hablemos de la probabilidad condicional. El concepto de probabilidad condicional está basado en una situación particular que la podemos resumir de la siguiente manera. Calcular la probabilidad de que ocurra un suceso o un evento en un escenario muy particular. Por ejemplo, supongamos que se lanza un dado. Existe una clase de sucesos como puede ser que el número dado sea par o que el número dado sea impar. Entonces, con el supuesto de trabajar con esa clase de sucesos, se puede preguntar la probabilidad de obtener algún determinado número, pero bajo las condiciones de que sea par o que sea impar. Por ejemplo, podemos preguntar cuál es la probabilidad de obtener un 3 bajo el suceso el número dado es impar. Es decir, que se está preguntando por la probabilidad de que ocurran ambas situaciones, es decir, de que salga el 3 y que al mismo tiempo el número dado sea impar. Entonces, si nosotros identificamos con unas letras, digamos que identificamos con la letra A el suceso que queremos calcular y entonces que simbolizamos con la letra B el suceso nuevo, entonces lo que vamos a tratar de encontrar es la probabilidad de que ocurra el suceso nuevo condicionado a la ocurrencia del primero. En otra forma, entonces, estamos interesados en la probabilidad de ocurrencia simultánea de ambos eventos, es decir, A y B. La definición matemática es la que tienen ustedes allí en sus pantallas, donde la probabilidad condicional se la simboliza con una línea inclinada, o lo que antes le llamaban el slash. Entonces, si nosotros tenemos allí la probabilidad de A slash B o barra inclinada B, estamos diciendo la probabilidad de que ocurra A dado que ya ocurrió B. Entonces, el que aparece como segundo después de la barra inclinada es el que ya se presentó. Por definición, esto es igual a la probabilidad de la intersección sobre la probabilidad del que ya ocurrió, en este caso B. Miren un ejemplo sencillo. Consideramos el caso que decíamos de lanzar un dado y que tenemos los sucesos A que salga el número 2 y B que salga un número par. Entonces, si nos preguntamos cuál es la probabilidad de que salga el 2, sabiendo que el resultado es un número par, en ese caso la probabilidad de A dado B sería la probabilidad de la intersección. La intersección es de que sea el 2 y sea par, 1 de 6, sobre la probabilidad del que ya se presentó y es que el número es par. Entonces tendríamos 3 sobre 6. Esto pues nos da un tercio. Pero entonces miren que aplicar esa fórmula de probabilidad condicional es muy sencillo. Miremos un gráfico. Aquí tenemos un diagrama de Venn con los dos sucesos A y B. Entonces, cuando pregunto por la probabilidad de A dado B y aplico la definición clásica, es decir, casos favorables sobre casos posibles, tendría que los casos posibles corresponden a los elementos del conjunto B y que los favorables corresponden a la intersección. Por eso, entonces, miren que es muy sencilla la aplicación de esa fórmula. P de A dado B es igual a P de A intersección B sobre P de B. No tiene ningún complique. Un ejemplo. Vamos a trabajar este ejemplo desde un punto de vista matemático y luego lo podemos trabajar como teoría de conjuntos. Dice que en una población se sabe que el 30% escucha los informativos por radio, que el 60% por la televisión y que el 20% escucha los dos medios de comunicación. Entonces, si se elige una persona al azar, determinar la probabilidad de que escuche los informativos por radio, sabiendo que los escucha por televisión. Ese enunciado lo pasamos a un mecanismo simbólico de teoría de probabilidades. Entonces, tendremos R, que escucha los informativos por radio, y TV, que los escucha por televisión. Entonces, la probabilidad de R es 0,3, 30%. La probabilidad de TB es 0,6, 60%. La probabilidad de R intersección TB, o sea, R y TB, es del 20%. Entonces, miren,
¿Cuál es la pregunta? La pregunta es ¿cuál es la probabilidad de R dado TV? Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que escuche los informativos por radio sabiendo que los escucha por televisión? Esto es igual a la probabilidad de la intersección, probabilidad de R intersección TV, sobre la probabilidad del que ya se presentó. Reemplazamos con los números que tenemos allí y entonces ya encontramos que la probabilidad es del 33.33%. Pero supongamos que este ejercicio lo queremos trabajar con teoría de conjuntos. Voy a dibujar aquí, entonces, un espacio muestral y dentro de ese espacio muestral los dos sucesos que son escuchar los informativos por radio o escucharlos por la televisión. Lo voy a simbolizar simplemente con la letra T. Si nosotros queremos pasar esos números que tenemos en el enunciado al diagrama de Venn, debemos comenzar por la parte interna. Entonces, el primero que podemos colocar aquí sería el 20%, que es la intersección. Después de colocar la intersección, ya podemos complementar. Si en radio tenemos 30 y en la intersección hay 20, quiere decir que por fuera quedan 10. Si en televisión tenemos 60 y ya es 20 en la intersección, entonces por fuera nos quedan 40. Entonces observen, si dentro de esos dos conjuntos tenemos 10 más 20, 30 más 40, 70, quiere decir que por fuera queda 30 y con esto podemos contestar las preguntas que nos hagan. Por ejemplo, interpretemos ese 10. El 10 corresponde al conjunto R sin la T. Entonces nosotros diríamos que el 10% escucha los informativos únicamente por radio. El 20 pues lo tenemos allí. El 40 significaría que el 40% escucha los informativos únicamente por televisión, es decir, que no por radio. Y ese 30 que queda en la parte externa correspondería a los que no escuchan los informativos ni por radio ni por televisión. Entonces, allí tienen las dos maneras de abordar el ejercicio, las dos son correctas. En el caso, por ejemplo, de una evaluación, no se va a exigir una de ellas, sino que cualquiera es válida. Lo importante es que el resultado sea lógico y que el procedimiento también sea lógico. El segundo concepto para el día de hoy es el de la independencia de sucesos. Anteriormente habíamos dicho que dos sucesos son independientes cuando la presencia de uno no afecta a la presentación del otro. Ahora vamos a hacer un trabajito un poquito matemático diciendo que A y B son independientes si la probabilidad de la intersección es el producto de las probabilidades. Eso lo podríamos tomar como una definición, es decir, definición. Dos sucesos son independientes si la probabilidad conjunta es el producto de las probabilidades. La demostración la tienen allí, pues es muy lógica. Si dos sucesos son independientes, la probabilidad de A dado B es la probabilidad de A, porque B no incide en nada. Al ser independientes, no afecta la respuesta. Y entonces la probabilidad de A dado B sería la probabilidad de A, con lo cual queda demostrado lo que tenemos como una definición. De allí se desprende lo que se conoce como la ley multiplicativa. Miren, aquí estoy aplicando la definición de probabilidad condicional. P de B dado A igual a la probabilidad de la intersección sobre la probabilidad del que ya ocurrió. Si lo tomo en sentido contrario, es decir, A dado B, me quedaría la probabilidad de la intersección por la probabilidad del que ya ocurrió. Pero sucede que en teoría de conjuntos, esto no es de universidad, sino desde el bachillerato, se mira que la intersección cumple con la propiedad conmutativa. Es decir, que A intersección B es igual a B intersección A. Entonces, si yo despejo de estas igualdades A intersección B, me queda que la probabilidad de A intersección B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B dado A. O que sería lo mismo que la probabilidad de B por la probabilidad de A dado B. La lógica de esta ley podríamos expresarla con lo siguiente. Si yo voy a sacar dos cartas de una baraja y pregunto cuál es la probabilidad de que las dos sean ases, me estaría preguntando por la probabilidad de que la primera sea un as y que la segunda también sea un as. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues sacar la primera carta.
Y allí me preguntaría cuál es la probabilidad de que la primera carta sea un as. Si esa carta no es un as, no tengo para qué sacar la segunda. La sacaría la segunda únicamente si la primera fue un as. Entonces tendría que hablar de la probabilidad de que la segunda sea un as, sabiendo que la primera lo fue. Bien, entonces repito, de la probabilidad condicional, una forma más práctica para trabajar es despejar la probabilidad de la intersección. Entonces, la probabilidad de la intersección es igual a la probabilidad del primero por la probabilidad del segundo dado el primero. Y esto se podría generalizar. La tercera herramienta que vamos a mirar recibe el nombre de el teorema de la probabilidad total. Pero nosotros no lo vamos a trabajar como un teorema, sino simplemente como una ley, un principio, y lo que nos va a interesar es entenderlo para poderlo aplicar. La nomenclatura en la teoría de probabilidad no está totalmente estandarizada. La acotación del término de la probabilidad total varía de un autor a otro. Teóricamente se dice que si se tiene una serie de sucesos que conforman una partición sobre el espacio muestral, es decir, que la unión de ellos equivale al espacio muestral y que no tienen elementos en común, que la intersección es vacía y que si se define un suceso B, cualquiera allí dentro de ese espacio muestral, y se conocen las probabilidades condicionales, entonces la probabilidad del suceso B se la puede dar con la expresión que la probabilidad de B es igual a la sumatoria de las probabilidades de A sub I por B dado A sub I. Esa es una fórmula matemática. Entendamos esto. Supongan que ustedes tienen una empresa que tiene varias máquinas para producir un artículo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Miren, en este espacio muestral E, que sería la empresa, aparecen las máquinas A sub 1, la máquina A sub 2, máquina A sub 3, etcétera, la máquina A sub n. Cada una de esas máquinas tiene su producción, que sería el espacio que queda en cada rectángulo. ¿Qué sucede? Las máquinas producen artículos defectuosos, pero entonces lo que la oficina de control de calidad puede reconocer es la proporción de defectuosos por cada máquina. Entonces, si B significa que un artículo sea defectuoso, A sub 1 intersección B correspondería a que sea defectuoso y que haya sido producido por la máquina 1. Es decir, esto lo van a tener porque toman una muestra de la máquina 1 y allí miden el número de defectuosos, sacan la frecuencia relativa y correspondería a esa intersección. Así podemos nosotros encontrar las demás intersecciones. A sub 2 intersección B corresponde a los artículos defectuosos producidos por la máquina 2 y continuaríamos con esta lógica. Ahora bien, el conjunto B está formado por la unión de esas intersecciones. Puede expresar B como la unión de las intersecciones, de los pedacitos que tengo allí. Es decir, estoy como armando un rompecabezas, cogiendo esos pedacitos y si los junto me dan B. Ahora, ¿qué sucede? Observando el dibujo, las intersecciones son incompatibles. Es decir, no puede haber elementos en una intersección o en la otra. Es decir, un artículo tiene que ser producido por una sola máquina, no puede ser producido por dos. Cada artículo proviene de una máquina. De tal manera que la probabilidad de B sería la suma de las probabilidades de las intersecciones. Probabilidad de B, la suma de las probabilidades de las intersecciones. ¿Y qué fue lo que miramos nosotros? Lo que miramos es de que esa probabilidad de la intersección se puede expresar como la probabilidad del primero por la probabilidad del segundo dado el primero. Entonces hacemos ese reemplazo y me quedaría que en vez de probabilidad de A intersección B, coloco probabilidad de A por la probabilidad de B dado A. Esto es lo que se conoce como la probabilidad total. En muchos textos aparece como un teorema, para nosotros simplemente es una propiedad. Entonces, entendamos la aplicación desde el punto de vista del ejemplo de las máquinas. Si tenemos varias máquinas que producen artículos, la producción de la empresa es el conjunto de la producción de todas las máquinas.
Cada máquina tiene su récord de defectuosos. Eso pues se lo hace mediante control de calidad. Entonces yo puedo conocer cuál es la probabilidad de que sea defectuoso un artículo producido en cada una de las máquinas. Y lo que me interesa es saber que a nivel de la empresa, cuál es la probabilidad de que un artículo sea defectuoso. Entonces miren que diría, depende de la máquina. Entonces, que haya sido producido por la máquina uno y que sea defectuoso si se produjo allí, o que haya sido producido por la máquina 2 y que sea defectuoso si fue producido por esa máquina, etcétera, hasta llegar a la última máquina, que haya sido producido por la máquina N y que sea defectuoso si lo produjo esa máquina. Creo que un ejemplo nos va a ayudar mucho. Tienen allí un ejercicio, un ejemplo, digamos, que dice que en la empresa donde laboras van a cambiar a tu jefe y que se barajan diversos candidatos. Hay un candidato, Carlos, que tiene una probabilidad de que lo elijan del 60%. Otro candidato es Juan, que tiene una probabilidad de que lo elijan del 30%. Y aparece también Luis, que tiene una probabilidad de que lo elijan del 10%. Son los tres candidatos. Como no hay más, la suma de las probabilidades tiene que darnos 1 o 100%, que sería 60 más 30, 90 más 10, 100%, está correcto. Dice también el ejemplo que en función de quién sea el próximo jefe, la probabilidad de que le suban el sueldo es la siguiente, es decir, la campaña que estarán haciendo ellos para que los elijan. Si sale Carlos, es del 5% la probabilidad de que le suban el sueldo. Si sale Juan, es del 20%. Si sale Luis, es del 60%. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que te suban el sueldo? Pasando esto a simbología estadística, tendríamos lo siguiente. PDC, es decir, la probabilidad de que salga Carlos, es del 60%, PDJ 0,3 y PDL 0,1. Tenemos unas condicionales. SS es de que le suban el sueldo, entonces la probabilidad de que le suban el sueldo, dado que quedó de presidente, de jefe Carlos, es del 5%. La probabilidad de que le suban el sueldo si queda de jefe Juan es del 2% y la probabilidad de que le suban el sueldo si queda de jefe Luis es del 60%. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que le suban el sueldo? Miren el procedimiento por lógica. La probabilidad de que le suban el sueldo depende de quién quede de jefe. Que quede Carlos y que le suban el sueldo si queda Carlos, o, estoy remarcando el signo más, que quede Juan y que le suban el sueldo si queda Juan, o que quede Luis y que le suban el sueldo si quedó Luis. Ese sería el procedimiento lógico. Ahora, ¿qué hago? Pasar lo que acabo de decir con palabras a símbolos, teniendo en cuenta de que hay una relación entre la simbología lógica, o sea, entre los conectivos lógicos, las conjunciones y las operaciones aritméticas. La I significa multiplicación y la O corresponde a la adición o suma, como quiera llamarle. Cuando digo que quede Carlos y que suban el sueldo si queda Carlos, estoy hablando de multiplicar. O sumar, que quede Juan y que suban el sueldo si queda Juan, multiplicar. O que quede Luis y que suban el sueldo si queda Luis, multiplicación. Entonces, miren, muy sencillo, ¿sí? Y ya se hace la operación aritmética y ahí nos da que la probabilidad de que le suban el sueldo es del 15%. Eh, otra, otra ley, otra reglita muy importante para el desarrollo de sus profesiones tiene que ver con lo que se conoce como el teorema de Bayes. Y pues aquí eso es como se lo conoce, el teorema de Bayes para nosotros no simplemente va a ser un principio, una propiedad, pero que de todas maneras es muy importante. Ya les voy a comentar más adelante sobre la teoría bayesiana. Miren, en los posgrados, en muchos posgrados, por ejemplo, hay una asignatura que se denomina teoría bayesiana.
muchos la necesitan trabajar esta parte de Bayes de una manera independiente. Nosotros pues la vemos aquí como una aplicación. ¿Qué dice la definición teórica? De que si tenemos nosotros un conjunto de sucesos, A sub 1, A sub 2, etcétera, A sub n, incompatibles cuya unión es el espacio muestral, es decir, el mismo dibujo de la probabilidad total, el mismo dibujo. Tal es que la probabilidad de cada uno de ellos es diferente de cero. Que sea B un suceso cualquiera del que se conocen las probabilidades condicionales. Entonces, la probabilidad de A dado B viene dada por la expresión que la que aparece allí, probabilidad de A dado B, es igual a la probabilidad de la intersección sobre la probabilidad del que ya se presentó. Hacemos el reemplazo del caso anterior de la probabilidad total y en vez de la intersección colocamos la probabilidad de A por la probabilidad de B dado A. El denominador es la probabilidad total, pero pues ya la hicimos aparte, entonces no la vamos a colocar allí la fórmula. Esa es teóricamente la fórmula de la probabilidad de Bayes, de la regla de Bayes. ¿Qué va a ser para nosotros? Para nosotros la regla de Bayes la vamos a utilizar cuando nos preguntan por una probabilidad condicional y conocemos la condicional inversa. Es decir, miren, en este ejemplo nos preguntan por la probabilidad de A dado B, pero nosotros conocemos la probabilidad de B dado A, la condicional inversa. Entonces, en ese caso se aplica Bayes. Para entender un poquito más la fórmula, si yo voy a encontrar P de A dado B, esto va a ser igual a la probabilidad del primero por la probabilidad del segundo dado el primero, B dado A, sobre la probabilidad del segundo. De esa forma ya está sencillo recordarlo. ¿Sí? La probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad del primero por la probabilidad del segundo dado el primero sobre la probabilidad del segundo. Bien, creo que un ejemplo también nos va a ayudar mucho. Esto tiene que ver con los exámenes, con las evaluaciones. Resulta de que en muchos casos se hacen evaluaciones tipo ICFES, es decir, con 4 alternativas de respuesta. Una de ellas es la correcta. Entonces, si yo tengo 4 posibilidades, la probabilidad de adivinar sería de un cuarto, o sea, del 25%, si es que contesto pues de manera aleatoria, al azar. Bueno, dice que el examen de selección para ingreso que debe contestar un aspirante a un cargo administrativo ofrece 4 soluciones posibles en opción múltiple. Suponga que la probabilidad de que el aspirante sepa la respuesta, que lo vamos a simbolizar con SR, sabe la respuesta, a la pregunta es del 80%. La probabilidad de que sepa la respuesta es del 80%. Por consiguiente, la probabilidad de que tenga que contestar al azar, es decir, de que no sabe la respuesta, sería del 20%. Además, la probabilidad de seleccionar la respuesta correcta al azar, como son 4, es del 25%. Eso significa que sería la probabilidad de contestar correctamente, dado que no sabe la respuesta. Entonces, miren esa simbología. SR es que sabe la respuesta, NSR no sabe la respuesta, CC contesta correctamente. Pasemos a simbología estadística. Tengo que la probabilidad de SR es 0,8, 80% de que sabe la respuesta. La probabilidad de NSR es 0,2. Probabilidad de que no sabe la respuesta, 0,2. Probabilidad de CC dado NSR es 0,25. Probabilidad de que conteste correctamente dado que no sabe la respuesta es del 0,25. Si aplico la probabilidad total, estaría hablando de la probabilidad de que conteste correctamente. Entonces, por favor, escuchen y miren. La probabilidad de que conteste correctamente depende de que si sabe o no sabe la respuesta. O sea, probabilidad de que sepa la respuesta y que conteste correctamente si sabe la respuesta. O que no sepa la respuesta y que conteste correctamente dado que no sabe la respuesta. Esa es la probabilidad total. Reemplazo. Probabilidad de que sepa la respuesta, 0,8.
Que conteste correctamente si sabe la respuesta, pues 1. O que no sepa la respuesta 0,2 y que conteste correctamente si no sabe la respuesta 0,25. Eso nos da 0,85. En otras palabras, bajo esas condiciones, la probabilidad de que conteste correctamente una pregunta es del 85%. Lo que están preguntando es, ¿cuál es la probabilidad de que sepa la respuesta sabiendo que contestó correctamente? Esto sería la probabilidad de la intersección. Sabe la respuesta y contesta correctamente, por la probabilidad de que ya ocurrió que es que contesta correctamente. Esto lo paso ya de la forma probabilidad del primero por la probabilidad del segundo dado el primero sobre la probabilidad del segundo. Sabe la respuesta, 0,8. Contesta correctamente, dado que sabe la respuesta 1, sobre la probabilidad total, que es 0,85. Y eso nos da 0,9412. Por lo que tendríamos que decir que la probabilidad de que el aspirante realmente sepa la respuesta si contesta correctamente la pregunta es del 94,12%. El teorema de Bayes es válido en todas las aplicaciones de la teoría de la probabilidad. Sin embargo, hay una controversia sobre el tipo de probabilidades que emplea. En esencia, los seguidores de la estadística tradicional solo admiten probabilidades basadas en experimentos repetibles y que tengan una confirmación empírica, mientras que los llamados estadísticos bayesianos permiten probabilidades subjetivas. Esa es la discusión, digamos, que existe. Es decir, los que están trabajando con estadística tradicional dicen, no, pues esto se puede aplicar como lo hicimos en el ejemplo anterior, es decir, con números. Mientras que la corriente bayesiana dice, no, esto se aplica en cualquier caso, porque las probabilidades también las puedo tomar desde el punto de vista subjetivo, como podría ser, ¿cuál es la probabilidad de que llueva mañana sabiendo que hoy llovió? Entonces, estoy hablando de una probabilidad condicional. Este teorema puede servir entonces para indicar cómo debemos modificar nuestras probabilidades subjetivas cuando recibimos información adicional de un experimento. La estadística bayesiana está demostrando su utilidad en ciertas estimaciones basadas en el conocimiento subjetivo a priori y permitir revisar esas estimaciones en función de la evidencia. Eso es lo que está abriendo nuevas formas de hacer pensar conocimiento. Por eso les digo, ya hay en muchas carreras donde se trabaja la teoría bayesiana. Porque cuando uno va a hacer proyecciones, cuando va a tomar decisiones, pues necesita conocer la información base para tomar la decisión. Y en muchos casos esa información no es cuantitativa. Dentro de lo que hemos mirado, pues correspondería a una probabilidad subjetiva. Por ejemplo, la probabilidad de que llueva mañana es diferente si hoy no llovió. La probabilidad de que ustedes aprueben una materia está relacionada, está dependiendo de lo que tengan en notas parciales, ¿sí? Pero no, la nota parcial quiere decir de que ya va a ser lo que me permita estimar la nota futura, sino que puede haber modificaciones, por ejemplo, en cuanto a mi estado emocional para presentar los exámenes, ¿sí? Al tiempo dedicado a estudiar, etcétera. De todas maneras, les repito, esta teoría bayesiana se utiliza con probabilidades subjetivas. Bueno, desde el punto de vista teórico, esto es todo por hoy.